Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a César Imbelone, quien es empresario, escritor de los libros de los Hijos del Sol, Los Templarios volvieron de Egipto, Arcángeles y Demonios, Venganza de Sangre y Templarios, el Hijo de la Promesa. ¿Cuántos libros, César? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Gracias por este espacio y gracias por permitirme llegar también a todos estos seguidores que te acompañan, gente linda que seguramente va a disfrutar mucho de las historias que vamos a poder contar en un ratito. Así es, muchas gracias a vos por compartir tu tiempo con nosotros. Al contrario, placer. ¿Cómo se inicia tu relación con los caballeros templarios y quiénes son en realidad? Bueno, es una historia muy larga, te diría que inició allá por 1991 y fueron del 91 al 97 un ida y vuelta por distintas escuelas de conocimiento que me fueron abriendo puertas. Bueno, básicamente diciéndome que no era ese mi lugar, ¿no? Y que de a poco esas mismas personas, esos maestros, esas escuelas, con mucha amabilidad y generosidad, fueron encauzando mi vida hacia el lugar al cual yo pertenecía, y que evidentemente era la Orden del Temple. Entonces, bueno, mi actividad privada básicamente y algunas partes de mi historia de actividad pública hicieron que pudiera conocer gente realmente extraordinaria en muchas partes del mundo. Y terminé desembocando en las manos de un maestre templario en Egipto, que fue mi gran maestro, cuando decidí que mi vida iba a encauzarse por el estudio de la arqueología y la egiptología, porque era mi gran pasión. Y bueno, eso determinó que ese maestre, que obviamente al principio no sabía que era un maestre de la Orden del Temple, terminara formándome para unirme a las filas al poco tiempo, y a partir de ahí empecé a instruirme, a ser parte, a lograr que esta orden eh, reconozca en mí una persona útil, y a partir de eso me fui convirtiendo en una persona cada vez con mayor acceso a la orden, a mayor información, y bueno, hoy por hoy han pasado este, un poquito más de 30 años, y bueno, y seguimos, ¿no? Así que esa fue mi forma de llegar a la orden. Y la orden, bueno, se escribieron ríos de tinta con respecto a su historia. Tenemos una historia oficial y una que no es oficial, la apócrifa, que es la verdadera en definitiva, que es generalmente lo que pasa, ¿no? Los textos oficiales terminan disfrazando siempre la verdad, porque la verdad siempre será siempre la verdad, pero para algunas personas es insostenible. Es una energía tan potente, la verdad, que no todo el mundo está en condiciones de soportarla, especialmente aquellos que viven en la mentira. Entonces, esa historia de la Orden del Temple, que no la han podido contar los templarios, siempre lo han contado sus verdugos, le ha pasado a grandes personalidades de la historia, le ha pasado a los cátaros, le ha pasado a la propia María Magdalena, donde la historia de ella siempre la han contado a aquellos que la odiaron, y ella no tuvo la oportunidad de contar su propia Sí. historia. Así que en ese escenario podríamos estar días hablando de los caballeros templarios, esa orden religiosa y militar más poderosa de la historia de la humanidad, pero que tuvo un rol fundamental que es el menos conocido, que era casualmente el crecimiento espiritual, la absorción de ese conocimiento de todas las civilizaciones antiguas, el no apego a los dogmas, el no apego a las estructuras, o sea, el no apego a las cuestiones religiosas, el no apego a las cuestiones de Estado, como por ejemplo el Vaticano, pero la historia oficial te dirá que eran una organización que dependía exclusivamente del Papa, cosa que, como para hacer un pequeño paréntesis y decir esto no era así, podríamos citar en la historia, por ejemplo, la situación con el mundo cátaro. El primer llamado que hace el Vaticano para suprimir y generar la primera cruzada para masacrar a los cátaros, se les pide esa misión a los templarios y se niegan rotundamente. Si los templarios dependieran, obedecieran exclusivamente al Papa, como
característica militar de la orden, no podrían haberse negado. Sin embargo, se negaron. No solamente se negaron, sino que fueron los que ayudaron a salvar a la mayor cantidad de cátaros. Hoy en el sur de Francia se puede encontrar, y es en el único lugar donde lo van a encontrar, un cementerio que está en Larsec. Esto no está en ningún lado. No lo van a encontrar en los libros de los historiadores. Les recomiendo que vayan a ver la región de Larsec, o Larzac también se escribe de esa forma, y van a encontrar un cementerio templario y cátaro al mismo tiempo, donde hay tumbas templarias y tumbas cátaras, dejando un mensaje profundo de la hermandad y la unión que había entre estas dos organizaciones, por no decir pueblos, porque los templarios terminaron siendo un pueblo característicos en una filosofía de vida, con sus códigos y sus honores, que compartieron con los cátaros. La única diferencia de los cátaros es que no entendieron una sola cosa, no entendieron un mensaje de Jesús. Y por eso tuvieron la suerte que tuvieron, que fue la aniquilación total. Ese mensaje de Jesús se puede reproducir cuando los sacerdotes pícaros llevan a los romanos con ellos y tratan de ir al encuentro de Jesús, que estaba hablando con la gente ahí cerca del templo. Y cuando llegan a ese lugar, todos le preguntaban a Jesús, hasta que uno de los sacerdotes se adelanta y le pregunta a Jesús, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Sabiendo que la ley era que aquel que no pagaba impuestos se negara a pagarle los impuestos al César, tenía como pena la muerte. Entonces Jesús, que era más pícaro que ellos, es ahí donde le pide la moneda, y el romano le da una moneda, y le pregunta al sacerdote, ¿la cara de quién está en esta moneda? El del César. Y ahí donde él le dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto con los cátaros? Es que los cátaros no entendieron que vivían en este mundo, que vivían en esta 3D, que la espiritualidad estaba bien, pero iba en un camino paralelo, no la podías entrelazar. Jesús dice, cuando está con Poncio Pilatos, ¿eres rey? Y él le dice, sí, pero mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis auxiliares vendrían a mi rescate. Entonces él mismo le dice, en este mundo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. A la espiritualidad, está bien que seamos personas ricas espiritualmente, pero no podemos vivir 100% de espiritualidad en un mundo donde la espiritualidad no protege, no te abriga, no te alimenta, aunque lo haga en el sentido figurado de que una vida espiritual sí te alimenta, sí es pan de vida, sí un montón de cosas, pero todas esas recompensas, inclusive lo dice Jesús, van a estar en el cielo, no en la tierra, porque Jesús en sus buenaventuranzas no le dice al creyente que todas las recompensas las va a recibir en esta tierra, sino que siempre dice la va a recibir en el cielo, porque dice, aquellos que son bondadosos recibirán bondad, aquellos que son justos recibirán justicia, aquellos que sean pacificadores verán a Dios, aquellos que sean perseguidos, papuleados, o sea, zamarreados, ejecutados en su nombre, él dice, alegraos y que les llegue júbilo, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces siempre las recompensas no están acá, sino que esas recompensas están en el cielo. Y eso es la parte que quizás los cátaros no entendieron. Perfecto, muy bien definido. ¿Cómo nace entonces la veneración de los caballeros templarios a María Magdalena y la relación con ella? Bueno, obviamente tiene que ver todo esto con una historia particular que arranca con el propio Jesús de Nazaret. Cuando, ayer yo lo explicaba en otra charla, para ser el primer apóstol, vos tenés que haber estado en la vida de esa persona del principio hasta el fin. ¿Sí? Esto es, creo que inclusive está mencionado en el derecho canónico. La única persona que cumple ese requisito con Jesús es María Magdalena, que está desde el inicio de su ministerio hasta el final.
Y el final no es la cruz, sino que es la resurrección. Entonces, esa relación fantástica que tiene María Magdalena en la historia de Jesús es notada rápidamente por distintas escuelas de conocimiento que van a pasar 1000 años de existencia hasta que lleguen los templarios. Los templarios empiezan a surgir cerca del año 1095-96 en Portugal y en Francia, hasta que se consolida, y la historia oficial dirá que los templarios nacen oficialmente en el 1115 al 1118, cuando ya están en Jerusalén. Ese es el tiempo en que llegan a Jerusalén, se presentan ante el patriarca cristiano, que es Godofredo, y Godofredo les asigna un espacio dentro de lo que era el antiguo templo de Salomón, en sus caballerizas. De ahí que los templarios fueran llamados templarios por el templo, porque vivían en el templo. Es como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque evidentemente ha pasado un tiempo en Nazaret. Después le decían del Galileo. ¿Por qué? Porque lo conocían de Galilea. Entonces a los templarios, que no era el nombre templarios original, era pobres caballeros de Cristo, y después se le agregó y del templo de Salomón, porque estaban en el templo de Salomón como una referencia de ubicación. Todas estas escuelas de conocimiento previas que seguramente terminan desembocando en la necesidad de crear una fuerza que pasara desapercibido, porque era la época de las órdenes religiosas. Entonces se crea una orden religiosa y militar supuestamente para custodiar los caminos de los peregrinos, cuando en realidad tuvieron una única misión, que era arqueológica. Y esa misión arqueológica hizo que la orden no ingresara a nadie por muchísimos años. Cuando vos tenés una organización, lo primero que querés es que crezca, ¿no? Que se haga grande. Y acá no entra absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no debería haber nadie más que los 9 originales, que eran los que tenían el trabajo de excavación en lo que había sido el templo, para no buscar las reliquias, porque ahí no encontraron nada, pero sí encontrar los documentos o pergaminos o indicios que indicaran dónde estaban escondidas esas reliquias, que iban desde el Arca de la Alianza, la mesa de Salomón, la cabeza embalsamada de Juan el Bautista, la menorá, no sé si ya mencioné la mesa de Salomón, creo que sí. Bueno, y entre otras cosas, obviamente tesoros, etcétera, todo lo que tenía el templo en oro. Estaba todo en un lugar, más los textos religiosos, que eran súper importantes, porque en esa época todavía no existía textos encontrados que fueran contemporáneos de la época de Jesús. La mayoría de los textos fueron enviados por la Iglesia Católica a destruir y dejar solamente aquellos que les convenía a la Iglesia, y que fueron modificadas por el Imperio Romano cuando se crea el primer concilio, donde la madre del emperador Constantino es la que elige quiénes van a ser los primeros obispos del cristianismo, y quién va a ser los textos que se van a incluir y cuáles no se van a incluir, los que se van a modificar, los que no se van a modificar. Ahí es donde se aparece por primera vez escrito que Jesús era divino, porque por esos primeros 500 años la figura divina o divinizada de Jesús no existía en ningún texto. Y van a ser unos monjes cristianos coptos de Egipto los que hacen, obviamente a las cuales se le pide que destruyan todo vestigio que había, como pasa con la Biblioteca de Alejandría, para que solamente hubiera una historia oficial. Pero estos monjes hacen copias y las empiezan a esconder por todos lados. Esas copias de estos monjes son las que hoy conocemos como los textos del Mar Muerto, de Nag Hammadi, o de Egipto, los de Qumran. Así todos esos textos, que son los más antiguos que tenemos, que son previos inclusive a lo que nosotros hoy conocemos como Biblia, siguen siendo textos posteriores en más o menos un siglo, siglo y medio a la vida de Jesús. Con lo cual, todos esos evangelios que se encuentran no pueden ser atribuidos a ningún discípulo, porque están escritos, y esto está fechado por carbono 14, o sea, esto es ciencia, arqueología pura. Ninguno de ellos vivía en la época en la que esos escritos fueron hechos. Así que esos escritos los han hecho, evidentemente, segundas o terceras generaciones que recibieron de forma oral la historia. Y cuando nosotros recibimos historia oral, evidentemente, cuando vos me contás una historia y yo la historia se la cuento a un amigo, ya la historia como yo la cuento no es igual a la que vos me contaste, porque es natural agregarle cosas o olvidarse detalles, y ese se lo va a contar a otra persona. Entonces ya cuando hay 3 veces que se contó, ya prácticamente la versión original está solamente en un 40%. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos
de textos encontrados, evangelios, historias que hablan de distintos personajes, inclusive la propia María Magdalena, inclusive Judas Iscariote, que fue otro evangelio muy, muy controversial, que tampoco pertenecía a Judas. El de María Magdalena tampoco pertenece a María Magdalena, debe ser alguien que era devota de María Magdalena y contó la historia de la forma que se la habían contado. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría, si no casi todos los discípulos de Jesús eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir, salvo uno o dos, al que se le llamaba el evangelista, que era el que tomaba nota, y otro que era el recaudador de impuestos. Después el resto no tenía ninguna formación para escribir y leer. ¿Por qué? Porque en esa época el escribir y leer estaba solamente destinado a los sacerdotes, y la mujer tenía prohibido saber leer y escribir, porque tampoco tenía la posibilidad, tenía prohibido hasta leer las escrituras, por más que su esposo sea inclusive un rabino de una sinagoga o del propio Sanedrín. Entonces, estas cuestiones históricas son importantes entenderlas y comprenderlas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos encontramos en una situación donde nosotros tenemos la mayor fe puesta en esa información, tenemos que tener también la claridad de poder contrastarla con lo que por lo menos la ciencia hoy puede certificar como válido en un 100%. La arqueología es una ciencia exacta. Entonces, lo mismo que la antropología. Hace décadas atrás, la arqueología era una ciencia inexacta, pero las últimas tecnologías hacen que ahora sí, al poder certificar episodios de la historia y poder encontrarles una fecha, una data, digamos, concreta de su existencia, convierte a la arqueología en una ciencia exacta. Con lo cual, hoy un texto encontrado, la ciencia puede determinar fehacientemente en qué época fue construido e inclusive de qué lugar proviene las hojas en las que fue escrita, sea papiro, o sea en tela, o sea cualquier tipo de elemento, porque en esa época todo era orgánico. Entonces, hoy podemos certificar no solamente la época en la que fue escrito, sino dónde fue escrito y también el origen del material en el que fue escrito, lo cual nos da a nosotros las pautas de no tener la necesidad de andar adivinando ni creyendo cosas que no están basadas en cuestiones históricas, para que nosotros, en esta verdad tan dispar que hoy hay en el mundo, con tantas voces hablando de lo mismo y que también son dispares, poder encontrar un poquito de luz entre tanta diversidad de información, que a veces es más desinformación que información. Entonces, bienvenidos a aquellas personas que tengan la capacidad de poder recibir información, y agradecerles también que cuando distribuyan esa información puedan tener la posibilidad de entregar a las personas que le entregan ese mensaje, la posibilidad de que estas personas a través de estos canales también puedan certificar que eso es válido, porque eso nos daría a todos la certeza de que ese mensaje tiene un mensajero válido y que el mensaje es real. Perfecto. Según tu información, la información que vos tenés, ¿por qué Jesús no era célibe, como la mayoría de las religiones establecen? Primero, Jesús no tenía por qué ser célibe, porque él no era un sacerdote. Después todo lo contrario, si él hubiese sido un sacerdote, tenía la obligación de estar casado, porque en la antigüedad, ya por el tiempo de Jesús, los sacerdotes tenían la obligación de tener esposa. Y muchas veces a Jesús se lo llamaba rabí, pero no se sabe si era rabí porque alguna vez había sido declarado maestro de teología o maestro en escrituras. Pero está claro que Jesús, tanto cuando es chico como cuando comienza su ministerio, él habla en la sinagoga, con lo cual el rango que él debería tener dentro de la sinagoga debía ser un rango importante, debería ser parte de esa estructura. Por eso se lo llamaba rabí, se lo llamaba maestro, con lo cual, si era rabí, si era maestro, debía estar casado. Es más, hay un mandato dentro de lo que es la ley judía, que es la de, casualmente, multiplicaos. O sea, estaba muy mal visto una persona con 30 años que no tuviera hijos.
cuando digo mal visto, es ya no ser respetado por la comunidad. De todas formas, Jesús mueve su vida alrededor de ciudades que son cosmopolitas, que son ciudades donde nadie era practicante, nadie iba al templo, no eran ortodoxos. Eso pasaba solamente en Judea, digamos, en Jerusalén, donde estaba el templo, que de hecho el término judío viene por eso. O sea, no es lo mismo ser israelita, ser hebreo, que ser judío. Ser judío en la época de Jesús era una secta. El judaísmo era una secta que nace 50 años antes que Jesús y que se nuclea solamente en donde, en Judea, de ahí el término judío. ¿Y qué tenía digamos, de especial esta secta judía, que era la mayoría de los sacerdotes del Sanedrín con Caifás a la cabeza? Era que era un núcleo de sacerdotes que interpretaban las escrituras de una forma muy radical. En las escrituras, cuando se decía que Dios le había dado a ese pueblo una tierra prometida para gobernar esa tierra prometida, estos interpretaban que Dios los había seleccionado para gobernar el mundo porque ellos eran los elegidos de Dios y el resto eran personas de segunda categoría, inclusive si eran también judíos, o mejor dicho, hebreos. Esto lo vemos con los samaritanos, por ejemplo, o con los gentiles, ¿no? Entonces los gentiles eran aquellos judíos o hebreos o israelitas de segunda categoría. O sea, eran tan sectarios y tan excluyentes, tan radicales, que hasta con su propio pueblo eran realmente racistas. Y lo siguen siendo, porque a eso hoy lo llamamos sionismo. Entonces, lo que nos trae a esta cuestión de que Jesús solamente va a predicar a Judea, ya solamente cuando su última parte de su ministerio tiene que desembocar en la crucifixión. Si no, prácticamente va muy poco a Jerusalén. Lo vamos a ver con muy pocos antecedentes en Jerusalén. Él se dedica más a predicar su mensaje entre los gentiles, entre aquellos que eran de todas las tierras, de todas las naciones. De hecho lo repite con sus discípulos. Le dice, vayan por el mundo a predicar el evangelio no solamente entre los gentiles, haciendo alusión que ya eran mandados a hablar con todo el mundo que eran de distintas religiones, los gentiles, sino que dice, no solamente a los que, ¿qué quiere decir eso? Que se atrevan a ir inclusive donde estaba la boca del lobo, a los judíos, Sí, sí, claro. al lugar donde iban a ser seguramente maltratados, expulsados, y entonces ahí es donde Jesús le dice, donde no quieran ser recibidos, ustedes sacúdanse las sandalias y váyanse. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús le decía, ustedes vayan, digan la verdad, pero no intenten convencer a nadie. Exacto. Porque el mensaje va a ser recibido por aquel que esté preparado para recibir ese mensaje. Entonces, todo esto, digamos, todo este preámbulo hacia las claras B, donde Jesús en ningún momento debió ser célibe. El celibato es un elemento que nace en la Iglesia Católica por un fin básicamente económico. Cuando la Iglesia se da cuenta que los sacerdotes van muriendo y sus pertenencias las van heredando sus familias, ahí es donde se impone el celibato para que todo lo que era de esos sacerdotes al morir pasara a la Iglesia Católica. ¿No? No es que es un hecho que aparece digamos, en la vida de Jesús. Va a aparecer con un invento de los hombres cientos de años después. Y las órdenes militares hacen voto de pobreza, hacen voto de celibato, pero ¿por qué? Por la misma razón. Porque cuando los caballeros murieran, las pertenencias quedaran en esas órdenes religiosas. Entonces, hay muchas cosas que los templarios, en todas estas cosas, jamás las practicaron. De hecho, la historia oficial te dirá que no había mujeres dentro de la orden del temple, y sí había mujeres. En mi libro yo cuento hasta batallas en las cuales estuvieron presentes las mujeres. La mayoría de las mujeres estaban en las encomiendas, eran parte de la cuestión administrativa, eran cuestiones que tenían que ver con un montón de cosas que eran de las cuestiones más cotidianas, pero cuando les tocó agarrar las armas, las agarraron. De hecho, ahí en España hay una batalla muy famosa donde la mayoría de los hombres no estaban, y son las mujeres las que defienden el castillo, defienden la ciudad, y ya cuando llegan las fuerzas militares del Reino de Aragón, se encuentran
se encuentran con que salen victoriosas y se crea una orden militar, que es la orden militar del hacha como un hacha, en honor a estas mujeres, y solamente son mujeres las que pertenecen a esa orden y son condecoradas por el rey. Con lo cual, vos tenés ahí de vuelta la historia oficial bien patriarcal, bien machista, bien de ese lugar, de ese Sanedrín, bien de esa historia con la cual tuvo que batallar Jesús también. Y es una historia que recoge también la Iglesia Católica y la lleva inclusive a la máxima presión con la Inquisición, poniendo siempre a la mujer en segundo plano. Y Jesús siempre la pone en primer plano. Porque Jesús entiende, y ahí está un poco la relación de los templarios, por qué esta veneración por María Magdalena, porque si vos sos cristiano y tu imagen principal es Jesús, es normal que vos te guíes o guíes tu vida por sus enseñanzas. Entonces Jesús hay dos hechos muy particulares donde dice que hay que venerar a las mujeres. Una es en la casa de Marta, la hermana de Lázaro, cuando María Magdalena compra unos aceites muy costosos, dignos de la realeza o de gente muy pudiente, de rica, y lo compra para untar los pies de Jesús, para perfumarlo. Y Judas, que era el que administraba los fondos del grupo, le sale al cruce y le dice: ¿por qué te gastaste esa fortuna en esto cuando nosotros andamos con el dinero justo y lo necesitamos para la continuación de nuestro ministerio? Y Jesús lo para en seco, como diciendo: esto me lo merezco, yo soy el que yo soy el que vine a dar mi vida por esta causa, ¿no? Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que Jesús no tiene a la mujer como de segunda categoría o en segundo plano. Y segunda, hay una cosa muy importante: María Magdalena no le pidió plata a Judas del grupo para comprar los perfumes, la sacó de su propio dinero, con lo cual te demuestra que, según las palabras del propio Judas, esos ungüentos, que realmente era así, esos aceites eran de gente solamente muy pudiente, solo los millonarios podían tener perfumes en esa época. Entonces ahí te demuestra que María Magdalena ni era prostituta, ni era pobre, ni era, sino que era una persona que venía de una casa importante, de un linaje importante, y que era pudiente. De hecho, era sin duda la que mantenía el movimiento. Entonces, ese hecho, Jesús dice en ese momento: a estas mujeres deben ser recordadas. ¿Y quiénes son? María Magdalena, María y Marta, las dos hermanas de Lázaro, que son Marta o María de Betania. Entonces, Jesús dice eso, los templarios recogen eso. Jesús también dice, hoy me hablabas del tema de Juan el Bautista fuera de micrófono. Sí. Jesús arriesga su vida por ir a ver a Juan antes de ser decapitado. Y cuando lo va a ver a Juan, Jesús dice: no va a haber gente más noble en este mundo, o que camine sobre este mundo, o que pise esta tierra. Con lo cual se le pueden atribuir un montón de cosas a Juan, porque evidentemente Juan era un hombre del desierto. Era un hombre que no era una persona fácil de palabra, era tosco. De hecho, él es el que a Herodes y a su mujer, que él denuncia ese adulterio, no denuncia a la mujer todo el tiempo de ese adulterio. Lo que denuncia es que Herodes se hace aprovechado, de hecho haya posiblemente asesinado a su propio hermano para quedarse con la mujer. Entonces, eso es lo que denuncia Juan. Y después hay que entender al hombre de la época, un hombre del desierto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo en la nobleza de Juan porque Jesús cree en la nobleza de Juan. Y si soy cristiano y entiendo que Jesús es quien es, no puedo contradecir y decir: yo creo en Jesús, pero se equivocó con Juan. Juan era malvado. Ejemplo. No tengo mucho más elementos históricos para defender a Juan, si era una persona que también veía a la mujer de igual a igual. Él dice: no habrá persona más noble que camine esta tierra. Y la nobleza implica casualmente la nobleza. Pero cambiando de tema y volviendo al porqué los templarios. Entonces, como primer elemento, ese evento en la casa de Lázaro, de la hermana de Lázaro. Y el otro, obviamente, volvíamos a lo mismo. Estuvo, para ser primer apóstol, tiene que estar de principio a fin. María Magdalena estuvo de principio a fin. Y en el fin
fue tan importante como al principio, porque no solamente se mantuvo al lado de la cruz, sino que después del Sabbat, porque viene el sábado donde no se pueden tocar los cuerpos y demás, ella deja pasar, va el domingo, que en realidad no fue un domingo, fue posiblemente otro día de la semana, por eso tenemos cambiado los calendarios, pero bueno, la historia siempre lo pone como Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Pero bueno, más allá del hecho histórico, María Magdalena va solita con sus ungüentos a perfumar el cuerpo de Jesús en un lugar súper peligroso. ¿Por qué? Porque estaban los romanos esperando que aparezcan a robarse el cuerpo de Jesús. Porque estaban los sacerdotes y porque estaban los soldados del templo que odiaban a todos los seguidores de Jesús, y si eras mujer, 10 veces peor. Y a María Magdalena no le importó nada. Ella quería terminar el trabajo de su Señor, que era preparar su cuerpo para que Él tenga un descanso final, porque Señor muerto que era su Jesús, esposo, ¿cómo? de su señor que era su esposo. Bueno, eso dirá la historia no oficial. Posiblemente sean esposo y esposa. ¿Por qué? Y acá tenemos algo de donde podemos agarrarnos, que es el Evangelio de Felipe. Felipe habla de María Magdalena como compañera, le habla a Pedro en ese Evangelio de Felipe, que posiblemente tampoco lo escribió Felipe, pero en ese Evangelio que se le atribuye a Felipe dice: Pedro, ¿por qué te enojas tanto con el maestro? ¿Cuál es el problema de que él la quiera o la prefiera más que a nosotros? Porque ella sí lo comprende y aparte es su compañera. Compañera en esa época significaba decir esposo, esposo. No existía la palabra esposo, esposa, sino que compañera era la figura para decir que era Para tu... establecer una relación de pareja. Exactamente, era tu pareja conyugal. Pero también volvemos a lo mismo, al no poder determinar que ese evangelio está escrito por una persona que sí fue contemporánea de Jesús para saber perfectamente el hecho, también vas a tener historiadores que te van a decir, bueno, está escrito, pero que esté escrito no significa que fuera verdad. Pero tenemos algo un hilito de donde poder tirar algo y defender esa figura. ¿Dónde la podemos defender de vuelta la figura de María Magdalena como esposa de Jesús? Casualmente en los ungüentos. Y esto hay poca gente que lo sabe. Porque que María Magdalena sea la que vaya, no la madre, no otro discípulo, porque era tarea de la esposa la que podía tocar el cuerpo del difunto y la que tenía que ir a acomodar estas últimas cuestiones de rituales mortuorios, Sí. generalmente estaba atribuido a la mujer. Entonces, claro, es normal que haya sido la esposa. Y es normal que Jesús se le aparezca no al primer discípulo, no al que más quiere, también se le puede haber atribuido a María Magdalena porque era la esposa, porque ¿por qué no apareció a la Virgen María o a Miriam? Porque el término Virgen María también es un error de traducción cuando se tradujo del arameo al griego. En realidad lo que se quisieron poner era la pequeña Miriam, porque recordemos que a quien hoy llamamos Virgen María era muy joven. Entonces, la pequeña Miriam. Y cuando hacen la traducción, ese pequeña pasa a ser virgen. Y ahí aparece de vuelta el tema del celibato y el tabú de que, no sé, todo tiene que ser por cuestión Y divina, si no, no otra vez vale. con lo mismo, otra vez con lo mismo. Entonces, pero todo eso es manipulación del hombre, son todos errores, a veces no son errores, a veces está cambiado a propósito y otras veces son errores de traducción los que tienen las escrituras sagradas de todas las religiones. Entonces, volviendo al tema, ahí tenemos otro dato que podíamos llegar a poner de manifiesto de que María Magdalena tenía una relación especial con Jesús, más allá de discípulo-discípula. Y aparte, bueno, tenés ese texto que aunque no lo haya escrito Felipe, hay alguien contemporáneo, porque ese libro se escribe en el siglo II, o sea, hay alguien que sabe 200 años después de la existencia de María Magdalena y de Jesús, que Jesús y María Magdalena eran compañeros. Y eso no lo puede poner nadie en duda. Después podemos decir, como podrán decir muchos historiadores ortodoxos, de que, bueno, eso nadie establece que fuera verdad, porque encima ni siquiera es un canon, no es canónico, no es oficial, encima es un apócrifo. Pero bueno, esa es la forma que siempre tienen la historia oficial de defender las cuestiones que no les convienen a ciertos sectores de, de las religiones, de las organizaciones, de los gobiernos, del mundo, del hombre.
Así que bueno, eso a mí no me llama la atención de que todo esto fuera una gran conspiración y que la verdad fuera así. De hecho, ¿cuál es el problema? No hubiera ningún problema. De hecho, si Jesús y María Magdalena hubiesen tenido descendencia, tampoco es un problema. Y si la tuvieron, tampoco es un problema. En ningún lado ni opaca ni engrandece la figura de Jesús, ni la de María Magdalena, ni la de los demás Sí. discípulos. La verdad de la cosa es que todos los demás estaban escondidos. María Magdalena lo, lo, lo encuentra por primera vez y hay un hecho que a veces pasa desapercibido. María Magdalena no lo reconoce a Jesús cuando Jesús le habla, porque ella le pregunta, ¿qué hicieron con mi maestro? ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde llevaron el cuerpo? Y ella reconoce a Jesús cuando Jesús la llama por su propio nombre. Y también le dice, Miriam. Cuando le dice Miriam, ella de ahí se da cuenta y cae de rodillas, que es Jesús. Entonces, por qué Jesús la llama por su verdadero nombre cuando antes en la prédica, en su vida pública, todos los textos es María? Pero en la resurrección es Miriam, la llama por su verdadero nombre. Entonces hay un montón de cosas que son perlitas que te van dejando históricas y que las podemos corroborar. Esto es lo lindo de contar la historia de esta forma porque no tiene fisuras históricas. Ningún historiador, por más importante y famoso que esté en el mundo, te va a poder refutar lo que yo te estoy diciendo, porque está basado casualmente en lo que él mismo se basa para contar la historia oficial. Nada más que nosotros lo estamos mirando con otro prisma, lo estamos mirando desde otro sector, quizás con un perfil más humanista, con un perfil más de sentido común, y no tan rígido en la interpretación de escritos que están también agarrados de los pelos porque los escribieron gente que recibieron una historia de boca en boca, generación por generación, hasta que apareció uno y lo puso en papel. Entonces, con lo cual, seguramente no hay una sola historia que pueda certificarse que ha pasado tal cual está escrito. Con lo cual, nosotros debemos leer la Biblia como un libro de historia, posiblemente mal contada, donde los acontecimientos pasaron, pero no exactamente como están contados. Y que los detalles fueron cambiados porque en ese momento era claro que la incipiente iglesia y los textos religiosos tenían que estar adecuados según el canon de la época, que era el Imperio Romano, no era nuestra actual sociedad. Entonces, como la Biblia o los primeros textos religiosos se unen para hacer un compendio de libros en un solo libro, para que fuera entendido por una ciudadanía específica, que era el ciudadano romano, porque era la última posibilidad que ve Constantino de que no se derrumbe el imperio, y que comete un gran error porque termina siendo el cristianismo el que destruye el imperio romano de adentro para afuera. O sea, que le dio las herramientas a sus propios verdugos. Y obviamente la madre de Constantino es la que realmente genera todo este movimiento y es la verdadera hacedora de lo que hoy conocemos como el Vaticano o el culto apostólico y romano. Así que el hecho de que los templarios tomen a María Magdalena como su máxima patrona, obedece porque en definitiva Jesús hizo eso. Al declararla anunciadora y al ser la persona, la primer testigo de la gloria de ese hombre, bueno, ¿a quién uno va a glorificar si Jesús la acaba de glorificar a ella? No se puede elegir a otra persona. No podemos los templarios elegir a Pedro porque Pedro estaba escondido. Y de hecho Pedro no solamente estaba escondido, sino que cuando está en Roma y se entera que lo van a apresar, se escapa como una rata y Jesús se le aparece y le dice, no, Pedro, volvé a Roma. Tu tiempo terminó. Vuelve a Roma, lo apresan y termina siendo crucificado. O sea que Pedro no solamente lo niega 3 veces con el gallo, sino que también sale corriendo y no termina su trabajo de evangelización en el lugar temiendo por su vida, mientras que los demás, ninguno temió por su vida y todos terminaron de forma tan trágica como Pedro, a excepción de Juan, el más pequeño, que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, y obviamente de María Madre y María Magdalena, que según el relato francés, arriba a las costas de Marsella, conjuntamente con Nicodemo o Arimatea, porque ambos eran pudientes y ambos tenían flota en el Mediterráneo que comerciaba, llega con una niña avanzada en edad, de tez morena. Esto es lo que está relatado históricamente, o lo que podemos tener documentación fehaciente de que es así.
y que comienzan a buscar un lugar que va a ser el primer lugar, Opulpirilos, donde se asientan en una colina donde podían ver fácilmente el Mediterráneo para saber si eran seguidos o no. En una tierra donde prácticamente todavía no había llegado el relato de las historias de Jesús, todo era muy nuevo, con lo cual María Magdalena y los demás creo que encontraron en ese lugar un lugar donde ellos podían desarrollar su vida sin peligro de que fueran perseguidos. No obstante eso, comienza toda una historia de evangelización. Después la Madre de Jesús va a avanzar hacia lo que es Macedonia, Grecia y demás. Y María Magdalena se queda en esa región y cuentan ya los mitos y las leyendas de que termina su vida en una cueva de Saint Maximin de la Bohème, muy cerquita de donde está su catedral, en Aix-la-Provence, bien en la zona del sur de Francia, cerca de Marbella, y que en esa gruta, en esa cueva, es donde ella va a vivir y recibir a la gente, y va a impartir el evangelio, va a charlar, y va a haber curaciones, y va a haber milagros. La gente empieza a entender que María Magdalena es una figura importante y relevante, y la historia terminará con el broche de oro de que vive 30 años en ese lugar y que las apariciones de ángeles y de seres de luces, o seres de luz, perdón, eran constantes. Algunos relatos dirán que eran los que lo alimentaban porque ella no salía de la gruta, y otros dirán que simplemente eran visitados por los ángeles del Señor. Hasta ahí es lo que sabemos. Después va a aparecer un obispo que supuestamente encuentra restos, rápidamente se los atribuye a María Magdalena, y va a crear lo que hoy es la Catedral de María Magdalena, ahí en Aix-la-Provence, que es la que todo el mundo visita, donde supuestamente hay una gruta, una cripta y un cráneo que se lo atribuye a María Magdalena, pero obviamente no es ni tiene absolutamente nada que ver con María Magdalena. Hay que entender que las iglesias en la antigüedad, ¿cómo funcionaban? Funcionaban con el diezmo de las personas. Entonces, en cada lugar donde había una reliquia, todo el mundo emigraba y dejaba ir. Entonces, generaban una microeconomía en los distintos pueblos a través del tráfico de reliquias sagradas, que podían ser desde objetos hasta huesos de santos. Entonces, tener la cabeza de María Magdalena en ese lugar, obviamente generó un culto y generó una economía tan fuerte en ese lugar que prospera absolutamente la ciudad. En el único lugar donde hay vestigios de que el cuerpo de María Magdalena sí estuvo fue en una iglesia cerca de París, bueno, no tan cerca, que ahí sí hay vestigios históricos de que el cuerpo de María Magdalena pasó por ese lugar, y después de ahí seguramente la historia nos dirá que la zona, no Rem-le-Château, la zona lindante a ese espacio que domina esa montaña muy parecida al Cerro Uritorco, su gemelo quizás, el Bugarat, hay varias entradas a una zona de muchas cuevas y de muchos pasajes internos, posiblemente generados por actividad volcánica hace cientos de millones de años, y quedó hueco como un queso gruyère. De hecho, Rem-le-Château es como un queso gruyère, abajo uno camina por debajo de las calles y todo eso son un entramado muy complejo de túneles, a tal punto que a partir de ese lugar, en las distintas novelas que se hacen en alusión a María Magdalena, empezando por el Código da Vinci, se establece que en ese lugar podría haber una entrada a esos pasadizos que llevarían a la verdadera tumba al día de la fecha de María Magdalena, basándose en los descubrimientos de un sacerdote, Berenguer Soñar, que de un pueblo que estaba muerto de hambre, totalmente olvidado del tiempo, de la noche a la mañana comienza a gastar una fortuna digna de una gran ciudad y transforma Rem-le-Château para la época en una plaza extremadamente incipiente, con una economía muy pujante, con mucha obra pública. Remodela absolutamente toda la iglesia la consagra a María Magdalena, hace una torre fantástica, arquitectónica, que para la época valía una fortuna, le llama Torre Magdala, y abajo un jardín realmente digno del Palacio de Versalles, que en miniatura, por supuesto, que lo denomina Betania. Con lo cual volvemos a las enseñanzas de Jesús. Estas son las mujeres que deben ser veneradas: María de Betania, María Magdalena, María Madre, y Marta. Entonces, todo eso te lleva a pensar
toda esta historia que tiene un correlato real, tiene un correlato histórico, tiene un correlato arqueológico y antropológico, porque estamos hablando de restos, es irrefutable. Después sobre esto empezarán los mitos y las leyendas. Pero ya esta parte que yo he contado es extremadamente maravillosa e inspiradora para escribir cientos y cientos de miles de libros y de novelas sobre la cuestión. Pero nunca debemos olvidar que hasta acá es lo que nosotros sabemos y podemos comprobar. De acá en adelante ya todo es mito y es leyenda. De hecho, para volver al tema de si Jesús tuvo descendencia o no, hay iglesias muy particulares. Una de ellas es la iglesia de Bordón, en el centro de España, muy particular, muy pintoresca. Se la llama la Roslin de España porque tiene cosas muy particulares que señalan, por ejemplo, un mapamundi donde está el continente americano en las manos de Jesús. Pero eso no sería lo más importante, porque eso sería relevante a que los templarios conocían América antes de Colón. Lo importante es que hay la figura de María Magdalena con un niño en brazo y Jesús con otro niño en brazo. Y esa está hecho por templarios. Y después hay otra iglesia que pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, la de Rennes-le-Château. Berenguer Saunier arma todo un desarrollo de lo que son las estaciones de la crucifixión, el Vía Crucis, y en una parte están las tres mujeres, está María Magdalena, Marta, Miriam, y después en un costado también está la madre de Jesús y todos los apóstoles. Solo las mujeres, y esto es algo que le pasa desapercibido a todo el mundo que no conoce la historia, todas las mujeres tienen el halo santo, los apóstoles no. Y hay otra cosa que es fundamental con respecto a María Magdalena, la cantidad de devoción que tiene María Magdalena, pero puesta en otras figuras para disimular que era devoción de María Magdalena. Por ejemplo, Juana de Arco. Cuando ustedes van a Francia y ven todas las esculturas de Juana de Arco, la van a ver siempre con una bolsa de dinero colgada en el cinturón. La bolsa de dinero significaba dos cosas. Primero, que era pudiente, cosa que Juana de Arco no era. Ahí te está mostrando que María Magdalena, que sí siempre tiene esa bolsita con el dinero en el cinto, era pudiente. Pero el significado esotérico que le quería dar la orden del temple a ese secreto es que ahí había un tesoro, porque María Magdalena guardaba ¿qué? Un tesoro, simbolizado en esa bolsita de dinero. Y cuando uno ingresa a la iglesia de Rennes-le-Château, va a encontrarse un demonio. El demonio es el Asmadeus. Y el Asmadeus no es cualquier demonio. El Asmadeus es el demonio que custodiaba las minas del rey Salomón. O sea, ¿qué custodiaba el Asmadeus? Un tesoro. El tesoro puede ser físico o puede ser una historia que valía la pena morir por ella o matar, ¿no? Por la verdad que Perdón, significaba y por este lo que le punto te implicaba. interrumpo un segundo, César. Sí, ¿Juana de Arco no tenía que ver con los caballeros templarios? sí, por supuesto. Otra de las grandes mujeres que estuvieron siempre protegidas por la Orden del Temple. Van a encontrar a estas mujeres siempre con ese tesoro. Y de hecho, cuando uno pasa el Asmadeus, cuando pasa el demonio en la puerta de la iglesia de Rennes-le-Château, van a encontrar un fresco arriba, no es un fresco, sino que es una representación de Jesús en el medio de un monte y a María Magdalena arrodillada, y en este caso la bolsita de dinero está ya en el pasto, abierta con las monedas cayendo. ¿Qué quiere decir? En ese lugar se reveló el secreto, porque la bolsa del tesoro estaba abierta. Y hay un montón de simbología muy fuerte en la iglesia de Rennes-le-Château. Esto creo que nunca lo conté. Hay otra parte súper interesante de Rennes-le-Château, que en el Vía Crucis, la parte en que llevan a Jesús, bajan a Jesús de la cruz y lo llevan al sepulcro, fíjate cómo hay que ver en los lugares, ¿no? O sea, cómo está la información en todos lados. Obviamente que la historia oficial estas cosas no te las va a contar, pero cuando vos mostrás esto, digamos, es irrefutable. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en ese espacio de ese Vía Crucis en el que Jesús es bajado de la cruz? Es llevado al sepulcro, pero debe de haber un sol, hay una luna. Entonces no lo están llevando, lo están sacando.
porque Jesús muere a las 3 de la tarde, la hora nona. La hora nona en el mundo romano, o sea, Jesús es llevado a la cruz al mediodía, hora de Jerusalén. Y en la hora nona muere, o sea, a las 3 de la tarde muere. En un lugar donde la crucifixión era para que el reo, quien esté crucificado, muera lentamente y a veces tardaban una semana en morir. Jesús muere en 3 días, perdón, en 3 horas. Y muere porque aparentemente se avecina una gran tormenta. A los otros 2 reos les cortan o les rompen las rodillas para que se ahoguen y mueran rápidamente, y a Jesús, cuando le van a romper las rodillas, algo pasa, hay alguien que interviene, un soldado, que no le rompan las rodillas, pero que se asegure que esté muerto, y ahí es donde aparece la famosa lanza de Longino y le atraviesa a Jesús el costado. Pero parece ser que todo esto es un libro maravilloso que se lo recomiendo que lean, que es El complot de María Magdalena, de un artista francés. Siempre que busquen información sobre María Magdalena, busquen escritores franceses, porque son los que no tienen tabúes, son los que no tienen por qué andar ocultando nada, y aparte son orgullosos de su historia en su tierra de María Magdalena, cosa que no van a encontrar en otro tipo de escritores. Habla de un complot, habla de que María Magdalena es íntima amiga del esposo de Poncio Pilatos, y entre las 2 mujeres, que obviamente la historia te dice que la esposa de Poncio Pilatos sueña con Jesús y le advierte a Poncio en la noche anterior de que no haga nada en contra de Jesús, que era un hombre santo, que eso iba a ser la perdición para la familia. Parece ser que hay un complot. Y evidentemente debe haber un complot, porque ¿por qué Jesús muere solamente en 3 horas? Y encima de eso no se le rompen las rodillas para asegurarse la muerte. Entonces, en Rennes-le-Château, hasta Rennes-le-Château eso era un detalle. Un dato de la historia que ni siquiera pudo haber sido así o no. Pero ¿por qué Berenguer soñar que encuentra un tesoro templario y encuentra documentación de la historia de María Magdalena en un lugar donde posiblemente esté la tumba de María Magdalena, inclusive hasta nuestros días? ¿Por qué él hace un relato cambiado del Vía Crucis? ¿Por qué en vez de poner que Jesús es bajado de la cruz con el sol porque fue a las 3 de la tarde, pone una luna, y obviamente al haber una luna no lo están llevando, lo están sacando? Y esto tiene que ver con el relato de lo que temían los romanos, que yo digo, el video de María Magdalena, que no lo tuvo, sabían que se iban a robar el cuerpo. Y ahí se abre un interrogante muy fuerte. ¿Resucitó Jesús o fue rescatado? ¿El complot de María Magdalena existió? ¿Hubo un complot y hubo un rescate de Jesús? ¿O realmente es como nos los contaron? ¿Importa si Jesús era humano? ¿Importa si era una persona ordinaria que hacía cosas extraordinarias? Yo creo que es más grande Jesús siendo humano que siendo divino, porque ¿cuál es el mérito de hacer todo lo que hizo Jesús si tenés asistencia divina? Bueno, es fácil porque tengo asistencia divina, pero haber hecho todo lo que hizo Jesús, que fue partir el mundo en 2, desde la humildad de su propio ser, lo engrandece 20 veces más. Porque no importa si tenía la capacidad de resucitar o no. Él resucitó a Lázaro, y eso es un hecho concreto porque está en todos los textos, los oficiales y los canónicos. Y se habla de más de una resurrección. Con lo cual el hombre ya era un ser especial, era un enviado. No hay que agregarle más nada, él ya con eso era más que suficiente. Entonces, si era una persona común y normal, si era un ser ordinario que hacía cosas extraordinarias, ¿por qué no se iba a casar? ¿Por qué no iba a tener derecho a enamorarse? Si él en sus propias palabras dice que él encarna en este mundo para comprender a las criaturas de este mundo, y la única forma de comprenderlas es vivir entre ellos, sentir entre ellos y sufrir entre ellos y alegrarse entre ellos. Y eso incluía también, ¿qué sentimiento más importante vos podés tener si no es cuando sos padre? Pero es mi opinión. La historia podemos contarla realmente para que la gente pueda llevarse de esta charla algo concreto, hasta donde yo dije, hasta acá la historia tiene con qué acompañarnos y tenemos un violín de donde tirar, donde nadie nos va a refutar la historia.